La mujer que sufre violencia de género, comportamientos y actitudes. Después de haber visto en el vídeo anterior cómo era la violencia de género, qué características tenía y cómo se instalaba en la vida de una persona, pues tenemos que ver qué consecuencias tiene para la mujer, sobre todo cómo cambian sus comportamientos y actitudes, porque nos va a condicionar mucho la posibilidad que tengamos de escucharla, de prestarle ayuda y de entenderla. Muchas veces la pregunta que surge cuando uno se acerca a este tema es por qué una mujer que sufre violencia de género la aguanta durante periodos de tiempo muy largos. Eso no tiene una sola causa, sino que viene por una multiplicidad de causas, y entre ellas los efectos del ciclo de la violencia, que la desorienta, la paraliza, le quita habilidades, le quita personalización. El proceso de la violencia, como ya hemos visto, esto la convierte en una especie de robot para que aguante todo eso. La dependencia emocional, el vínculo traumático que se le provoca, que hace que quede, entre comillas, enganchada a esa relación. La autoculpa, que genera la pérdida de la autoestima, porque eso hace que ella se sienta culpable y no sea capaz de actuar. Es muy importante también entender que el maltratador genera muchísima desesperanza, la convence de que nada va a cambiar, haga ella lo que haga. Y tenemos que ver también que el entorno pues muchas veces no la cree, le da más credibilidad al maltratador, que muchas veces pues no va a encontrar el apoyo social o institucional que le hace falta, que el tratamiento que hacen los medios de comunicación pues no es el más adecuado en muchas ocasiones, y además la educación de género que ha tenido esta mujer, que la ha acostumbrado a la sumisión frente al varón, pues tampoco la va a ayudar. Tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer sufre violencia de género no solo está sufriendo la violencia, sino que hay muchos más factores que afectan a su persona. Entre ellos es que ha sufrido un control abusivo, y eso hace que se haya acostumbrado a ceder permanentemente, a que siempre su mecanismo de comportarse sea ceder ante el maltratador. Pero además eso le ha generado muchísimo aislamiento. Es una persona que está aislada de las demás personas. Además, muchas veces los maltratadores se presentan como víctimas, lo cual genera en la mujer que sufre la violencia de género mucha pena, le da pena el maltratador, aunque suene algo contradictorio. Ha sufrido mucha desvalorización, y eso ha hecho que tenga mucha autoculpa por la pérdida de autoestima que ya decíamos. Ha sufrido amenazas, con lo cual tiene mucho miedo. Y no podemos olvidar que sigue teniendo un fuerte vínculo afectivo, porque la persona que le hace esto no es un desconocido o una desconocida, es su pareja, y aunque sea contradictorio, eso genera que tenga mucha dependencia emocional y que si tenga mucha vergüenza, es que te hace esto la persona que tú has escogido. Todo esto marca qué nos vamos a encontrar cuando atendamos, cuando escuchemos a una mujer víctima de violencia, y tenemos que conocerlo, porque si no, no vamos a poder entenderla, y muchas veces incluso no solo no la vamos a ayudar, sino que podemos rechazarla. Algunas características que tienen las mujeres que, como consecuencia de haber sufrido violencia de género, pues tienen muy baja autoestima, aceptan el planteamiento machista de su pareja y asumen su dependencia, presentan mucho miedo, tienen crisis de ansiedad, tienen estrés, trastornos de sueño, alimenticios, están muy incomunicadas y sufren mucho aislamiento, no tienen las redes sociales, familiares que las personas que no hemos sufrido esto pues solemos tener, son muy inseguras, muy indecisas, se sienten muy culpables, y además tienen mucha vergüenza, que es un sentimiento que también las paraliza mucho, y mucho miedo, hay mucho terror ante lo que puede hacer su marido. No suelen tomar decisiones por la inseguridad que tienen. Además, las han debilitado, están todo el día asustadas, tienen una dependencia del agresor y están con una enorme... esa dependencia hacen que sean incapaces de abandonar a aquel que les está haciendo daño. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones previas cuando vamos a intervenir y vamos a escuchar, vamos a atender a una mujer víctima de violencia de género. Que el hecho de que nos pida ayuda no significa que se quiera separar, ni siquiera que se quiera alejar del maltratador, ni siquiera es indicador de que está preparada para recibir la atención o la ayuda que nos pide.
hay una parte sana en ella, en ese proceso de victimización que decíamos en el vídeo anterior que ha sufrido, que aún la lleva a pedir ayuda, pero el proceso de victimización está ahí y muchas veces no va a pedir ayuda, pero los consejos que le vamos a dar de cosas que podría hacer no los acepta porque no es capaz de salir de esa situación por todo lo que hemos visto antes. Además, muchas veces tenemos que tener en cuenta que ya han intentado otras veces salir de esta situación y no lo han conseguido porque no tenían recursos externos o no disponían de los recursos internos que la pudieran ayudar, con lo cual ahí también están muy descorazonadas y eso cuesta mucho aceptar la ayuda que le queremos ofrecer. Muchas veces no podemos olvidar que se han visto obligadas a relatar la situación de violencia en repetidas ocasiones. Esto es una victimización secundaria que hace que muchas veces se bloquee mucho antes de contarnos cosas. Puede que el momento en que nos venga a contar sea de especial afectación emocional. Ha habido una fase aguda de la violencia y viene muy aterrorizada, muy herida, con mucho miedo, con mucho daño. Le cuesta mucho comunicar o expresar la violencia. Esto es un mecanismo psicológico porque el reconocerte víctima de violencia es algo muy dañino y cuesta mucho. A eso le tenemos que añadir los sentimientos de vergüenza, los sentimientos de culpa que hacen que no nos haga un relato adecuado de lo que le está pasando. Y además no podemos pensar que solo le ha pasado esto último que le ha pasado que nos puede venir a contar, sino que hay un daño muy grande desde que se inicia el proceso de victimización. Es decir, no solo es que ahora haya sufrido este insulto, esta amenaza, esta agresión, sino que todo es un daño que se ha ido acumulando enormemente. Hay un tema que hay que tener muy en cuenta y siempre lo aconsejamos, que cuando una mujer normaliza la violencia, no, esto no pasa nada, esto es normal, me hace esto muchas veces, o incluso cuando se autoculpa, no, es que yo le hice tal cosa, yo le dije tal cosa y entonces él reacciona así, o es culpa a su pareja, es que él no es malo, él es una buena persona, pero cuando bebe se pone así. Eso no tenemos que entenderlo como que es una negación de la violencia, sino que es parte de las consecuencias, es decir, nos tiene que reforzar que esa mujer está sufriendo violencia. Y, por supuesto, siempre que atendamos tenemos que tener en cuenta que la violencia de género se repite y que va empeorando y que tiene una posibilidad fuerte de que haga un daño muy grande y que la mujer vuelva a esa situación una y otra vez, por lo cual vamos a intentar ser muy exquisitas y exquisitos en la forma de tratar a esta mujer. Eso no siempre es fácil para los profesionales que nos acercamos a este tema desde cualquiera de los ámbitos que podamos trabajar, por varios motivos. Porque tenemos nuestro propio sexismo, que nos lleva a tener unas ideas previas, porque no tenemos unos conocimientos exhaustivos sobre la violencia de género, porque alrededor de este tema hay muchos mitos o prejuicios que aparecen en un material complementario que se ha suministrado en este curso, porque los comportamientos que utiliza el maltratador al principio no son agresivos, sino van sembrando la desigualdad, el dominio, muchas veces disfrazados o mezclados de afecto, de amor, de proporcionarle seguridad, de esto lo hago por tu bien, y eso muchas veces cuesta mucho verlo desde fuera. Hay además un desconocimiento de que el aislamiento, las conductas de desigualdad, lo que buscan que ceda, la desvalorización, que no son conductas agresivas que podamos ver, parece que no ha pasado nada, pero esas son la puerta de entrada a la violencia y son también formas dañinas. Parece que la violencia empieza el día que ya la insulta, la amenaza o la agrede, pero esto ha empezado mucho antes y ya ha ido haciendo daño muchísimo. Además, muchas veces también tenemos la creencia de que hay un perfil de las víctimas, es un mito también muy extendido, que a las mujeres pues con más recursos, más conocimientos, más posibilidades, pues no le va a pasar, ¿no? Esto pasa en todos los perfiles personales o profesionales y siempre va a tener unas consecuencias terribles. No podemos pensar que hay un perfil de víctimas y que hay mujeres a las que no vamos a creer porque no se están en ese perfil. Además, muchas veces el hecho de que la mujer reaccione o se defienda también le quita credibilidad y muchas veces pues el estar en una mujer en unos contextos muy vulnerables se queda invisibilizado. Todo eso hace que muchas veces pues sea difícil para las personas que nos enfrentamos a esto como ciudadanos o ciudadanas o como profesionales de algún campo el actuar, pero hay que tener todo esto en cuenta porque va a marcar la actuación que vamos a poder tener posteriormente. La imagen de la pareja que la mujer transmite, hay veces que conocemos a ese hombre y evidentemente los comportamientos que tiene en público es muy distinto a los que tiene en privado y nos hace que sea difícil creer que esta persona se esté comportando de esa manera con su pareja cuando es tan educado, tan amigable en otros entornos. Y además no podemos olvidar que la propia mujer tiende a ocultar por vergüenza, por autoculpa, por miedo lo que les está pasando y eso hace que muchas veces pues también nos cueste más la credibilidad.
Además, el aislamiento va a hacer que esta mujer ya tenga mucho más difícil comunicarse, y muchas veces pues además esta mujer pues puede presentar otras problemáticas que van a camuflar, que van a encubrir esa situación de violencia. Como decía, es importante cuestionarnos todo esto, tenerlo claro, porque va a marcar mucho qué va a pasar cuando actuemos con una de estas mujeres, como vamos a ver en el siguiente vídeo.